Las ventas no son uniformes durante toda la gestión, por tanto pueden haber ventas altas, ventas bajas en diferentes temporadas. De cómo la empresa clasifica sus temporadas ya es una situación interna de cada uno de ellos. Y las funciones que utilizamos para nuestro caso, con esto voy a insistir en que no son las únicas funciones. Nosotros hemos hablado de la línea recta, la función exponencial y la función potencial. Por tanto, nuestro objetivo va a ser determinar cuál es la cantidad de productos que vayamos a proyectar para las próximas temporadas o para los próximos periodos, como queramos entenderlo. Si nos dan datos por temporadas, entonces tenemos dos métodos, el método de series de tiempo y el método de promedio simple. Bien, una vez determinado la cantidad de productos, ¿cierto? Cualquiera sea el tema, por ejemplo, iremos a nuestro primer ejercicio, al más básico, en el que tenemos el nivel de ventas ¿cierto? Por ejemplo, este dato. Entonces suponemos que tenemos las ventas, los años, ¿cierto? Lo más básico que tenemos. Las ventas totales y nos piden proyectar para el 2020. Para esto nos van a decir con toda seguridad cuál es la función que vamos a utilizar, ¿cierto? Entonces, supongamos que utilizamos la función más... ¿qué función quieren utilizar? Nos van a decir, si queremos completar la información, con base a la información proyectar las ventas para la gestión $2020. ¿Cierto? Para este efecto y fijar la función. ¿Qué función quieren utilizar? Hola, hola. La función exponencial, dice. La función exponencial. Listo. ¿Qué hacemos? En este caso les voy a decir, este 2015, 16, 17, 19 se convierte en un dato cualitativo, ¿cierto? Porque es año. Y para poder trabajar lo que hacemos es convertirlo esto en una variable dependiente porque nos están pidiendo para el año. Entonces lo convertimos esto en X y estas son las ventas en Y. Y
y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué hacemos entonces para este efecto? Calculamos el valor de A, que va a ser igual. Calculamos el valor de B, que va a ser igual. Entonces, si nos dicen directamente ya la función, no hay necesidad de calcular el valor de R. Directamente el valor de A. ¿Cierto? Para cuyo efecto, obviamente, tenemos que fijarnos la función. ¿Cuál es la función? Y es igual a... A por B A por B elevado a X. elevado a X. Voy a agrandar un poquito esto para que se note. Listo, ¿cierto? Entonces encontramos el valor de A y encontramos el valor de B. Tengan la gentileza, por favor, de calcular esos datos y me dictan. Licenciado, ¿Sí? A me sale 22.418, coma 2406. Ya. El valor de B. B me sale 1,0493. Ahora lo que hacemos es reemplazar, ¿cierto? El valor de A, 22.418,2406, que multiplica al valor de B, que
En este caso es 1,0493 elevado a x. ¿Cuánto es x ahora? 6. 6, ¿cierto? ¿Cuánto es el resultado? 29.000. 29.000. 922. 6163. 6163. Ahora, si nos dicen proyectar aquí, ¿cierto? Simplemente, vamos a decir entonces que las ventas, ¿cierto? Para el 2020 es igual a 29.923. Esas serían las respuestas, ¿cierto? Ordenando un poquito lo que hemos hecho. Entonces, este mismo procedimiento, dependiendo de la función que nos dé, vamos a realizar por temporadas, ¿cierto? O considerando que si no fuera años, sino otros datos, pero lo cierto es que vamos a llegar a tener una cantidad de productos a producirse en la gestión 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Teóricamente podemos llegar a cualquier año, y si las ventas son por temporadas, a cualquier temporada y a cualquier año. Es cuestión de aplicar la fórmula adecuadamente. Eso es lo que hemos hecho hasta ahora, con las variantes que ustedes han podido observar. Ahora bien, pero esto hemos dicho de que no es el tema en sí, sino el tema de que esto se va a convertir en factores de producción, por un lado. Por el otro lado, nosotros sabemos de que, si bien es cierto, vamos a programar esto les voy a comentar entre paréntesis ya para fines prácticos, ¿cierto? Para fines laborales. Si ustedes van y dicen, vamos a proyectar 29.923 unidades, lo que van a hacer en la práctica es redondearlo solamente a 30.000 unidades. Esto para fines de planificación, inclusive. Porque en proyecciones, ¿cierto? Estamos hablando del futuro. Por tanto, no vamos a llegar exactamente a vender 29.923. Podemos vender un poquito más o podemos vender un poquito menos. Hay criterios que se manejan inclusive en el hecho de decir más o menos 10%. Que de lo que hemos proyectado se logre un 90%, excelente. O si se sube, sea un 110%, excelente. ¿Cierto? Por eso más o menos 10%. Eso en la práctica laboral. Pero matemáticamente hablando y estadísticamente, académicamente hablando, este es el resultado.
Y tenemos que llegar a este resultado. Entonces no vayan a extrañarse que en la práctica estén redondeando estos valores, etcétera, y que no estén también con la idea, ¿cierto?, de que tiene que lograrse este resultado. Si se logra este resultado es excelente, ¿cierto? Pero lamentablemente nosotros en el futuro no podemos predecir exactamente lo que va a ocurrir. ¿Que tenemos la información a mano? Sí. Ese es uno de los temas que tocamos precisamente en la planificación a corto plazo, que tiene que hacerse a detalle. ¿Cierto? Consideramos los tipos de producción, consideramos las necesidades comerciales, consideramos la capacidad de producción. Y con todas las variantes que están señaladas en el tema que hemos mencionado. ¿Para qué? Para que esto se aproxime, obviamente, al cumplimiento del 100%. En la participación del mercado, por ejemplo, tratamos un tema que es la coyuntura. Y la coyuntura se basa precisamente en las circunstancias que van a ocurrir en el momento en que nosotros estamos realizando las ventas, posiblemente no previstas, ¿cierto? Porque puede haber empresas que cierren sus puertas y nos dejan a nosotros todo el mercado. Nuestra participación va a ser del 100%, coyunturalmente. Como puedan haber empresas que por la accesibilidad al mercado puedan generarse nuevos emprendimientos o similares al nuestro. Y entonces vamos a utilizar seguramente lo que algunos autores llaman, ¿cierto? Entre ellos, aportes. Productos similares. Tenemos que considerar la competencia, tenemos que considerar, pero pueden ser coyunturales. Entonces son elementos que van a hacer de que este dato como tal no vaya a cumplirse. Por ese motivo en la práctica laboral es que mucha gente en vez de hablar de 99.023 posiblemente hable de 30.000 unidades, ¿cierto? Pero basado precisamente en una proyección, no basado en un criterio simplemente empírico. Eso para la práctica laboral. No vayan a cerrarse en que tiene que ser este dato. Entonces lo que va a ocurrir es de que les van a decir con toda certeza, los funcionarios antiguos fundamentalmente licenciaditos vienen y quieren aplicar lo que han aprendido en la universidad a rajatabla. Entonces hay elementos que tienen que considerar ya como práctica laboral como tal. Y ahí, obviamente, se considera todo lo que han aprendido en la parte científica, también tiene que haber nomás la parte artística, es decir, su visión que ustedes van a tener en un momento determinado. Bien, entonces nosotros tenemos que considerar eso, si el trabajo terminara acá, ¿cierto? Pero también en la empresa nosotros sabemos de que no toda la producción va a ser del 100%. En el proceso de producción pueden haber fallas, ¿cierto? En todos los factores de producción. Unos con más incidencia, otros con menos incidencia, posiblemente otros con incidencia cero, de acuerdo. Pero pueden darse. Y a eso le llamamos producción defectuosa. Y eso registramos, ¿cierto? Puede ser por semanas, por días, por meses, etc. Pero llegado a la finalización de gestión o el periodo de análisis que estamos realizando, vamos a poder determinar con toda propiedad cuántos productos defectuosos han salido. Y eso lo vamos a convertir en una proporción, y esa proporción lo vamos a convertir en un porcentaje.
puede deberse a fallas de instalación. En Potosí, por ejemplo, hay mucho corte de energía eléctrica. Eso va a ser de que paralice la producción, así sea un segundo. Esos productos estaban elaborándose con base en energía eléctrica. En ese segundo ya son productos defectuosos. O imagínense en el horno, ¿cierto? Se ha sobrecalentado y se ha quemado el pan. Un lote determinado. Inmediatamente con todo eso vamos a tomar las acciones correctivas y vamos a poder enmendar el tema. Pero ya ha salido producción defectuosa. Hay cosas en las que todos nosotros estamos viviendo a diario. Si ustedes son un poco más observativos, párense a una fotocopiadora y van a ver cuántas hojas se arruinan. Por problema de máquina, por problema de manipuleo, por problema de materia prima. Esto es lo de máquina. Puede ser que la máquina no esté bien calibrada o bien instalada y va a tener problemas. Problema de instalación, puede ser que la energía eléctrica o la instalación eléctrica no sea muy buena y hay un corte y se paraliza justo cuando estén fotocopiando. Problema de recurso humano, que fundamentalmente con el empleado es nuevo, no tiene experiencia, no maneja bien la máquina y lo que va a hacer es tener producto defectuoso. Materia prima, también, en este caso el papel. La máquina dice en sus especificaciones que deben utilizar papel de 70 gramos. Y los propietarios dicen que por ahorrar o por disminuir costos utilizan 50 gramos. Mala idea, ¿cierto? ¿Qué va a ocurrir? Producción defectuosa. Aún así, tengamos todos los cuidados necesarios, siempre va a existir la posibilidad de que haya producción defectuosa. Entonces, lo que estoy diciendo en una fotocopiadora, que a diario lo vemos, ¿cierto? Cuando ustedes van a hacer una fotocopia, sacar una fotocopia para algún trabajo, o van a hacer imprimir, siempre existe la posibilidad de que haya producción defectuosa. Y lo que hacemos en la empresa es registrar esa producción defectuosa. Y ese es uno de los elementos, uno de los factores que hace de que no tengamos conocimiento cuál es la producción real de la empresa. Un papelito, dos papelitos en el día no hay problema, ¿cierto? Pero imagínense 2 papelitos, 3 papelitos todos los días. En una semana, ¿cuántas? Supongamos que 3 se arruinan en el día. Ya son 15. Pero trabajando de lunes a viernes. Si trabajan sábado más, ya son 18. Si eso multiplican por 50 o 52 semanas, ven que trabaja todo el tiempo, 18 por 52, ya son 936 hojas que se han arruinado en todo el año. Eso tenemos que ir registrando. Y vamos a sacar un porcentaje en última instancia. Entonces, eso mismo trasladen a cualquier empresa. Siempre existe, les recalco, la posibilidad de que haya producción defectuosa. Bien. Está clara esa explicación, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a suponer, ¿no?,
se conoce que la empresa se tiene registrado la producción defectuosa y es del, vamos a ver, un 5%. De cada 100 productos, 5 salen defectuosos por diferentes factores, factores de materia prima, factores de instalaciones, factores de equipo, factores de recursos humanos. O sea, no hemos que poder evitar eso. Con toda seguridad. Lo que tratamos de hacer es de minimizar esas posibilidades. Entonces, si nosotros sabemos que va a haber 5% de producción defectuosa, ¿cuántas unidades deberemos producir realmente? Sabemos que debemos llegar al mercado con 29.923 unidades. ¿Cuántas unidades deberemos producir si la empresa o en la empresa se conoce que existe 5% de producción defectuosa? Señor Eddie Gunnar Cayo. Eddie Gunnar, ¿está en clases o no? ¿Me están escuchando, cierto? ¿O estoy hablando? Sí, dices. Señor Eddie Gunnar. Bueno, parece que no está en clases. Vamos a invitarle a que abandone la clase entonces. Por último, señor Eddie Gunnar, estoy preguntando. Señorita Colque Alfaro Paola, según usted, ¿cuántas unidades deberíamos producir? ¿Cinco, licenciado? ¿Mm? ¿Cinco, licenciado? ¿Oh? ¿Estás en clases o qué estás haciendo? ¿Qué es lo que he explicado? ¿Se ha entendido o no se ha entendido? Sí. Tuviéramos que llegar a producir 31.419 unidades para cubrir el 5% de la producción defectuosa que se tuviera en la gestión. Ya, gracias. Un segundito hablando con la señorita Colque Alfaro Paola. ¿Ha entendido lo que he explicado o está en otra clase usted o está con otra actividad? No, licenciado, solo que en mi zona llega la señal entrecortada y por eso es que no lo escucho bien. ¿En qué zona vive más? En la calle Argentina de la avenida Murillo a 2 cuadras. ¿Es deficiente el sistema de señal por ahí? Sí, de Enteles, y me dijeron que la señal de Entel solo llega hasta mi cuadra, hasta el final nomás, y por eso es que llega débil.
Qué macana, tenemos problemas. Ujú. Francisca Coro. Su compañero nos ha hablado de que se deben producir más de 31.000 unidades. Antes que nos explique cómo ha llegado a determinar eso, ¿qué opinión tiene usted? Francisca. Señorita Francisca Coro. Señorita. Bueno, tampoco está en clases. Señorita Francisca Coro. A ver, señorita Condori Ramos Ana. Presente, licenciado. A ver qué opinión le merece lo que su compañero ha dicho. ¿O usted cómo haría? ¿Ha entendido lo que estoy explicando o no? Sí, Es lo que he dicho. A ver, repítame, por favor. He entendido, pero no sabe cómo expresarlo. Raúl Choque. Señor Raúl Choque. ¿Se están pasando las dos materias? ¿Están pasando clases con las dos materias? Ahora, en este momento. Muy equivalente eres. A ver, ¿qué es lo que hemos hablado? ¿Mm? ¿Qué estamos diciendo peor de las ventas? Aprovechar este ejemplo. ¿Saben que lo que estamos haciendo es simplemente ser ineficientes? Y esto a ustedes se les va a presentar cuando estén trabajando. No es posible hacer dos cosas a la vez. No lo digo yo, lo dicen grandes investigaciones. Uno de los aspectos que nosotros tenemos ahí como principio de administración, de organización, es precisamente la unidad de mando. Aquí
quién estás obedeciendo? ¿A esta materia o a la otra materia? A ninguna, ¿cierto? Y a eso se llama simplemente ineficiencia. Supuestamente estamos cumpliendo con... A ver, imagínate en la parte ya física, va a estar en el ambiente 303 o en el ambiente 409, si es que tocar en el otro ambiente. Va a estar en uno solo, ¿cierto? Y cuando estén trabajando es lo que va a ocurrir. La expectativa es de que ustedes cuando vayan a trabajar en un periodo relativamente corto estén al mando de personas, o sea, sean jefes. Van a empezar con unidades pequeñas, seguro, salvo que tengan su empresa y ya directamente van a ser mínimamente responsables de una unidad grande en su empresa. Y esto parte precisamente de lo que significa la planificación. Y si es a corto plazo, ahí hablamos precisamente de qué hablamos de la planificación a corto plazo, que los elementos y ¿qué más decimos? ¿Cuál es la característica fundamental de una planificación a corto plazo? Temporalmente, que es hasta 18 meses en producción. Luego, que los elementos y ¿alguien me puede ayudar, por favor? Está en el primer tema. Y las instalaciones permanecen fijas e inmutables, que no pueden cambiarse. Por eso es que la universidad, en este momento, y perdón, su carrera no estoy criticando, digamos, pero sí estoy observando que no es eficiente. Con un solo ejemplo os voy a dar. Nuestro horario de ayer a hoy día ya ha cambiado. Y mucha gente, incluyéndome a mí, inclusive ya teníamos preparado nuestras actividades para pasar las 11 menos cuarto. Y ese es el caso de este caballero que ha tenido el choque de horario. Entonces ha habido mala planificación, ¿no? Hasta ahí los estudiantes todavía andaban indicando que tienen que programar recién, que no han salido notas, que no han programado, que han llegado tarde. Es decir, no prevemos las cosas que nos van a ocurrir con lo que tenemos, no con lo que quisiéramos. Y por tanto, ¿cómo vamos a planificar así, cierto? Siempre vamos a tener problemas. Y posiblemente en la próxima clase me digan, ¿cierto? Es que yo no sabía del cambio de horario. Por eso no he asistido a clases. Si les diera una tarea. O quizá alguien diga, todavía es mi primera clase, recién me he inscrito.
Recién nos han informado de que estábamos en este grupo. Y no les estoy diciendo mentiras, ni me estoy inventando. Hasta esta mañana todavía un alumno de otra materia viene y me manda un mensaje, por favor, inclúyame. Recién me han asignado al grupo. Entonces, son factores de planificación y estamos hablando desde el punto de vista de la producción. Si estuviéramos en una actividad relativamente normal, los resultados serían totalmente negativos. Y ya vamos a fijar fecha de examen y con toda seguridad de que vamos a tener muchos problemas. Y entonces hay que acomodarse a las realidades, ¿cierto? No podemos tampoco estar exigiendo algo que no tenemos. Por ejemplo, como su compañera dice, que la señal es malísima por la ciudad satélite. ¿Qué tiene que hacer ella? Redoblar esfuerzos para poder aprender la memoria, es decir, la materia, ¿cierto? Y no solamente esta materia, deben ser mínimo 5 materias. Y eso requiere realmente mayor disponibilidad de tiempo. Bien, podemos seguir hablando y estar reflexionando. A ver, señor Cristian Marcelo, ¿cómo ha logrado esa cantidad? Por favor, díganos, ahora repítanos la cantidad, por favor. Licen, Ya, la Sancho, cantidad requerida sería 31.419,15. 119, ya, ¿cómo 15? Ahora no es correcto hablar, ¿cierto? Pero ya. ¿Cómo ha logrado ese resultado, por favor? Como nos indica como nos ha indicado cuánto tenemos que producir, tomando en cuenta el 5% de una producción defectuosa, entonces solamente lo he sumado el 5% de los 29.923 para llegar a un monto de 31.419. De Y así 29, llegar a cubrir el 5% de la producción defectuosa que se tuviese. ya, está multiplicado primero por 0.05, ¿cierto? Exacto. Ha sacado su función. Ese sería 1.496.15. ¿Cuánto es? 1.496,15. 1496,15. Esa es la producción defectuosa. Lo que ha hecho es sumar, ¿cierto? Ha dicho 29.923 más 1.496.15 y esto es igual a 31.419.15, ¿cierto? Es lo que ha hecho, ¿verdad? Entonces deberíamos, en vez de producir 29.923, debemos producir 31.419 unidades. Esa sería la conclusión, ¿verdad? Sí, licenciado. Ya, ahora, haremos lo siguiente. Saquemos el 5% de 31.000. Vamos a producir 31.419.15, ya, para fines matemáticos. Por 0.05. 1.570.9575.
570.96 redondeamos, ¿listo? Tenemos. ¿No? Ya. Ahora, esa va a ser la cantidad defectuosa, ¿cierto? Ahora hemos llegado a 31.419.15 menos la cantidad defectuosa que va a ser igual a 1.570.96. ¿Cuánto es el resultado? 29.848. 29.848. 8. Punto 19.25. Y a punto 19. Sale menos que 29.000. ¿Cuánto debías producir? 29.923 menos 29.848.19. ¿Cuánto es esto? $74,81. 74,31. Ya, redondeando 74 unidades, ¿cierto? Imagínense que la producción fuera a pedido. Viene un cliente y nos dice, ¿sabe? Yo quiero que me entreguen para la próxima semana 29.923 fotocopias. Sí, podemos entregarle. Conocen ustedes que el 5% de producción es defectuosa. Y le van a decir al propietario o al gerente, etc., ¿saben qué? Vamos a producir 31.419 y les va a dar esa cantidad de hojas. Y ustedes van a producir solamente 29.848 unidades. 74 fotocopias van a faltar. ¿Cierto? Ese análisis que se realiza no es el más correcto. ¿Por qué? Si recordamos matemáticas en razones y proporciones, que estoy seguro han hecho en colegio y han tocado también en la universidad, la base de cálculo está mal, ¿cierto? Y por tanto nuestro resultado también va a estar mal. Les estoy hablando de fotocopias, ¿cierto? Que es viable realizar 29.000 o 30.000 fotocopias. En un tiempo determinado. Imagínense si estamos produciendo pan. También vamos a producir en grandes cantidades, en un mes, en un año, etc., ¿cierto? Por eso es importante el hecho de que la proyección que realizamos no es solamente para el hecho de conocer cuánto vamos a vender, sino se va a convertir en factores de producción. Y en este caso, por ejemplo, estamos hablando de 29.000 fotocopias que debemos utilizar, 29.923 fotocopias. Pónganle 30.000 igual. ¿Cierto? El análisis, pero la base estamos hablando de 31.419, según el análisis que hace su compañero, que es lo más común que se realiza, obviamente. Entonces ese análisis no está bien. Este mismo
mismo principio para ya en otra aplicación para que ustedes puedan entender lo que dice en algunas tiendas comerciales cuando vamos a comprar un producto. ¿Qué ocurre? Hacemos este mismo análisis cuando decimos, a ver, véndeme un televisor, ¿cuánto cuesta? 3.000 bolivianos, sin factura. Con factura nos dicen más el 13%. Y nos dicen 3.448, 3.450 le va a costar. Y resulta que 3.450 sacamos el 13% más 3.000 bolivianos, solamente sale 3.390, me está engañando, dice, ¿cierto? O póngale un porcentaje, 10%. Para manejar números enteros y fáciles de calcular. Vamos a suponer que el impuesto es el 10%. 1.000 bolivianos nos cuesta un equipo. Sin factura. Con factura 1.100. Y nosotros le decimos, de acuerdo, le pago 1.100 y me da factura. Si tiene que pagar, si esto lo estoy diciendo, 1.000 bolivianos el precio del producto, sin factura. Con factura nos dice 1.100, el 10%, el mismo en el que ha dicho compañero. Si tengo que pagar impuesto por el 10%, de 1.000 el impuesto, el 10%, he calculado 100 y el impuesto 1.100. Pero de 1.100 el impuesto del 10%, ¿cuánto es? 110. 110 menos 1.100. ¿Cuánto va a ser? 990. No has recibido los 1.000 que debería haber recibido, ¿cierto? A este procedimiento en contabilidad se llama netear. Ellos llaman, vamos a netear cuánto neto realmente debería ser. Entonces no se dejen llevar por ese contexto. Entonces, nosotros vamos ahora a utilizar una fórmula muy simple para hacer este análisis. A este le llamamos, vamos a llamarle ajuste para rechazos. ¿Por qué para rechazos? Porque sabemos que un porcentaje de la producción va a ser rechazada. O sea, va a ser producción defectuosa. Este análisis, ¿cierto? Vamos a decir, de 29.923 sabemos o esperamos que 1.496.15 sean defectuosos.
Entonces, esto más voy a pedir al dueño para que no me falle. Es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Pero resulta, si hago ese análisis, me va a fallar con 74. Y el dueño de la fotocopiadora o el gerente de producción, tú me has dicho ese cálculo, por tanto, tienes que asumir esa responsabilidad. Entonces, nuestro tema ahora es realizar los ajustes correspondientes. ¿Listo? Ajuste en la provisión y su defecto en la demanda de factores de producción. El primer ajuste que vamos a realizar es el ajuste para rechazos. Y si en un proceso de producción se debe considerar que en condiciones reales existe cierta cantidad de productos que son defectuosos por presentarse diversos factores internos y externos, que afectarán a la producción, ¿cierto? En este sentido es importante considerar el porcentaje de productos rechazados, producción no satisfactoria que puede ser llevado al mercado y este sea rechazado por el cliente. Lo que les decía, que nosotros para esto registramos. ¿Por qué insisto en que debemos registrar? Hoy cuando vayan a trabajar tienen que tener la costumbre de ir registrando. Porque en varias oportunidades, ya colegas ahora, ¿cierto? Andan preguntando, licenciado, ¿cómo ha sacado ese porcentaje de rechazo? Académicamente para mí es muy fácil decirles, ¿cierto? Ha habido 5% de rechazo, o 6.5, 7.5, 10%, 12%. ¿De dónde se obtiene eso? De los registros. Les recalco por eso, si ustedes hacen un poquito de observación, que es un método empírico de investigación, en una fotocopiadora, ustedes preguntan al responsable cuántas hojas se echan a perder todos los días. 5, 10 hojitas, 15 hojitas. Y por ese motivo los responsables no les devuelven esa hojita. Y si les dan esa hojita, tienen que cobrarle. No está mal, entonces no va, ¿cierto? No sale de la empresa. ¿Por qué? Porque eso tiene que rendirse cuentas. Porque el propietario le ha dado 2 paquetes, 3 paquetes, 5 paquetes. Eso va a depender de cuántas fotocopias hace todo el día, ¿cierto? Eso también es su proyección. Aquí normalmente se utilizan 4 paquetes de clientes, son 2000 fotocopias día. Y entonces le dice al responsable, al empleado, ¿sabes que cada fotocopiadora cuesta 10 centavos o 20 centavos? Multiplica por la cantidad de hojas que le va a dar y tiene que responderse con esa cantidad de dinero. Elemental, ¿cierto? Y consecuentemente lo que hace el empleado es utilizar eso y le va a decir, ¿sabe, señor, de estas 2000 unidades o de 4 paquetes de 500, se han arruinado 100? Y solo le voy a responder en efectivo de 1900. Y aquí están las 100 hojas echadas a perder. Ese es el procedimiento normal que se realiza. Y para eso obviamente no necesitamos ir a la universidad, ¿cierto? Conocimiento lógico simplemente. Pero eso es en unidades o en empresas así pequeñitas. Pero si ya trabajan con criterio empresarial, las cosas van a cambiar. Y no estamos hablando solamente en este caso de papel, ¿cierto? Estamos hablando de tinta,
el rendimiento que cada tonel va a tener. Estamos hablando del rendimiento del equipo como tal. Entonces, imagínense ese análisis en una empresa grande, donde hay varios equipos, hay varios insumos, varios materiales, etc. Y lo más elemental, vayan a una panadería nomás. ¿Cuánto de harina se va a necesitar? ¿Cuánto de sal? ¿Cuánto de levadura? Para hacer el pan más elemental. Sal, agua. Y nada es gratis, ¿cierto? Todo se paga. Se paga el agua, se paga la sal, se paga el azúcar, se paga la harina, se paga la levadura. Por eso recalco cuán importante es el hecho de que nosotros tengamos que convertirlo en la demanda de factores de producción. Y cómo afecta realmente a la empresa. Y entonces, este datito del 5% que les estoy diciendo, académicamente les recalco, para mí es fácil, o para el ayudante va a decir, el 5%, el 6%, el 7% de producción defectuosa, no hay problema. ¿Cómo se determina en la empresa? Registrando. Todos los días, cuántas hojas, estoy poniendo el ejemplo de la fotocopiadora, de papel se arruinan o se echan a perder. Ya sea problemas de tinta, problema de inflación, problema del equipo, problema del recurso humano. Se acaba venido mal. Como el caso de su compañero, está teniendo dos cosas. Le preguntaba cero, ¿cierto? Si estuviera dando examen, tiene que priorizar, obviamente. Producto defectuoso. Y ustedes en personal también han aprendido de que no todos los días la persona va con el ánimo bien. Puede que al salir de su casa le hayan dado mala noticia. Va a afectarle anímicamente, psicológicamente. Y en vez de apretar el botón verde, ha apretado el botón celeste. Producción defectuosa. Son factores entonces que tienen que considerar. Y eso se va repitiendo. Y lo único que hacemos nosotros es registrar eso. Todos los días. En un día habrá 7, otro día 8, otro día 12, etc. Y va a resultar, a la finalización del periodo que estamos haciendo el análisis, vamos a sumar y vamos a sacar una proporción, es decir, un porcentaje. De ahí sale. Eso no tenemos que inventarnos de ningún lado, ¿cierto? Es de los registros que se tienen en la empresa. Esto les estoy diciendo para que cuando vayan a trabajar no estén con la duda de dónde sale ese porcentaje. Académicamente les recalco es muy fácil. Y su aplicación también es fácil. Y tenemos esta fórmula. Ventas del año 2020. ¿Cuánto es? 3.000 o 29.000. ¿Cuánto, por favor, ayúdenme? 923. 923. Porcentaje de rechazo, 5%. ¿Cierto? Entonces, esta fórmula es la que nos va a servir para definir cuánto es las unidades que debemos nosotros programar. $29.923 unidades.
unidades programadas, unidades buenas, o sea, las que se van a producir, dividido entre 1 menos el porcentaje de rechazo. Para nuestro caso, 29.923 unidades que deben salir al mercado o que debemos entregarle al cliente. Si estamos a una producción para llevar al mercado, ¿cierto? O si estamos en una producción para apetito. Por eso es importante conocer el tipo de producción. Para planificar. O sea, no es porque simplemente conozcamos. Una cosa es hablar de la producción a pedido y otra es la producción para existencias. Una cosa es hablar de la producción continua y una cosa es hablar de la producción intermitente, ¿no? También denominado por procesos. ¿Cuánto es esto, por favor? 71.497, 89.47. 89, ¿cierto? A estas alturas ya no podemos hablar de números redondos, ¿cierto? Tenemos que trabajar con números ya enteros, inclusive hasta para su presentación. Por eso les decía de que los anteriores ejercicios que hemos realizado se convierten todavía en una producción intermedia. Pero si nos dijeran simplemente proyectar la demanda, tenemos que hablar con producción, es decir, con datos enteros. Y en este caso, entonces, ya no vamos a decir cuántas unidades vamos a producir con números decimales, ¿cierto? Sino con números enteros. Entonces, fíjense el análisis que hacía su compañero, que era de 31.419. Ahora van a hacer realmente 31.498 unidades. Comprobamos eso. 31.000 31.498 por 0.05. ¿Cuánto es eso? 1.574. 1.575 sería, dice redondeo. 175. ¿Cierto? Si ustedes hacen la diferencia de 31.498 menos 1.575, ¿cuánto va a ser esto? Es 29.923. 29.923. Exactamente lo que nos estaban pidiendo. ¿Cierto? La producción que se va a desechar o se va a rechazar es de 1.575 unidades. Entonces, si fuéramos empleados y ya aplicamos esta pequeña fórmula o este método, cuando el propietario de la fotocopiadora nos diga, ¿sabes qué? Tú tienes que sacar 29.923 unidades buenas. Sí, señor, de acuerdo, pero usted tiene que darme 31.498 hojas.
porque en promedio hay el 5% de producción defectuosa. Ahora, puede que se cumpla, puede que no se cumpla, ¿cierto? Pero si hemos hecho la proyección adecuadamente, hemos considerado adecuadamente el porcentaje de rechazo, con toda seguridad que nos vamos a aproximar en mucho a esto. Con toda seguridad. Y desde el punto de vista científico, lo que estamos haciendo es decir exactamente lo que tenemos que hacer. ¿Qué ocurría con el tema de el producto que cuesta 1.000 bolivianos? Habíamos dicho de que si sacamos el 10% va a ser 1.100. ¿No es cierto? ¿Qué hacemos? Dividimos 1.000 entre 0.90, porque hemos hablado del 10%. ¿Cuánto es esto, por favor? Es 1111. 1111. Pues no le vamos a cobrar 1100, ¿cómo se aquí? 1100, sino 1111. 11 bolivianos más. Y si ustedes van fundamentalmente en el eje central, aquí también ya he visto eso. En La Paz, en Cochabamba, en Santa Cruz, quieren pedir factura, no hay problema, dice. Más el 13%. Y lo que hace la gente, redondeando, más el 13% aquí sería 1.000, ¿cuánto? Estoy hablando en números simplemente, ¿cierto? 1.000. Aquí dice 1.130. ¿Eso me va a costar? No, señor. Eso va a ser por ser dividido entre 0.87. Entonces, 1.000 dividido entre 0.87. Este dato es igual a 1.149.43, digamos, ¿cierto? Hace su cálculo inmediatamente. Y nos dice incluso 1.150. Pero ¿cómo va a ser 1.150 si el 13% es simplemente 130 y nos estás cobrando 150 bolivianos más? Es que el impuesto no se va a pagar sobre 1.000, se va a pagar sobre esta cantidad. ¿Cierto? Y efectivamente el propietario va a ganar 1.000, no va a ganar menos, porque es su precio tope. De ahí viene precisamente ese análisis. Y para cualquier monto, ¿cierto? Ahí pasó, me decía un compañero, dicen, pero ya, vamos a suponer que el propietario dice redondear ya no a 29.923, sino unidades buenas, 30.000. Ya, entonces, ¿cuántas unidades tengo que programar? Simplemente divido 30.000 dividido entre, si quiero escribir la fórmula, 1 menos 0.05 en nuestro caso. ¿Cuánto es este resultado? $31.578. 79 redondeado. 579. Sí. ¿Cierto? Entonces, 1.579 unidades más tengo que programar. Y eso va a afectar a la materia prima, eso va a afectar a las horas máquinas que posteriormente vamos a
realizado. ¿Está claro el porcentaje para rechazos? Sí, licenciado. Bueno, espero entonces de que ahora ya el análisis que hagan no sea el análisis empírico que normalmente hacemos, ¿cierto? No está mal desde el punto de vista empírico, sí, pero ya con lo que hemos realizado, todo esto no sirve. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Utilizar esta fórmula elemental. Unidades programadas, unidades buenas dividido en segundo menos porcentaje de rechazo. Si quieren hablar en unidades monetarias, también ya saben ahora de dónde o por qué los comerciantes hacen esa división, ese análisis, ¿cierto? ¿Está claro? ¿Algún comentario? ¿Algún...? Sí. No hay ninguna duda. Bien, lamentablemente ya no tenemos tiempo, entonces vamos a dejarlo ahí, porque hay el otro análisis y ya vamos a hablar de tiempos ya también. ¿Listo? Entonces nuestras clases, ratificamos nuestros nuevos horarios, entonces, aunque no ha cambiado mucho. Martes 10:45, miércoles 9:15 y jueves 2 de la tarde. ¿Está claro, no? Sí, licenciado. Está bien, listo. Muy bien, entonces que les vaya bien, nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego.